Y vamos a hacer esta plática de autogestión y contrapoder que nos van a dar Ramón y Pablo el día de hoy. Entonces, si empiezas el día de hoy, Ramón, y a todos les pedimos su mayor atención y participación. ¿Nos pueden? Hay que ser críticos, vamos a ser sí. Constructivos, ¿eh? No sé si con micrófono o sin micrófono. Con micrófono, Ramón. Habla muy fuerte. No, con ¿Se oye? ¿Se oye por allá? ¿Se oye? Sí, se oye. Habla muy fuerte. Ok. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces hay un poco de eco. Bueno. Ok. El tema es la caracterización de los intelectuales como una nueva clase social. No es tan nueva, siempre existía en la historia, pero es nueva en México. Ya veremos eso. Entonces sería clase intelectual, autogestión y contrapoder. Ese es el tema. Yo voy a abordar el clase intelectual en dos partes. Y Pablo va a hablar de la autogestión y el contrapoder. No es una charla académica por lo mismo, porque vamos a hablar de los intelectuales, el poder de los intelectuales, y por lo tanto más bien es una charla a manera de cursillo que sustituye a los círculos de estudios. Sin embargo, ojalá que esto desemboque en un círculo de estudios, pero círculos de estudios de los nuevos, no de los de siempre. Yo hasta donde he visto todos los círculos de estudios que he visto en mi vida, pues mucha gente se marea, de veras se marea, pero hay que tratar de perseguir la verdad y defenderla a toda costa, cueste que lo que cueste, en contra de todos los dogmatismos. Entonces, es una especie como de charla, cursillo, debate. Se trata de que se critique lo que se está proponiendo, exponiendo, argumentando, deliberando. No se trata de imponer por lo mismo. Es un trabajo muy delicado, muy extenso, muy profundo, muy complejo. Abordar el problema de la clase intelectual amerita mucho tiempo. Si lo hacemos por horas, pues nada más tenemos media hora. A mí media hora es. La verdad son como 4, 5, 6 horas. Y eso solamente es un taller de estudios o un círculo de estudios. Pero aterrizado, que no se quede en la torre del marfil, la academicista, pero que quede que sea concreto en lo que está pasando en México y en el mundo. En ese sentido, propongo que todas las conclusiones que saquemos de esta charla, cursillo, el inicio de un cursillo, debate, pues puedan ser aprovechadas tanto para la coyuntura actual, que es muy fuerte a nivel mundial, lo de Guerrero, lo de Iguala, lo de Ayotzinapa, como las posibilidades que tiene la forma de lucha electoral, aunque hay que plantearla lo más claro posible, porque hay todavía cierta confusión sobre eso, si entramos o no entramos a la lucha electoral en el 2015, por lo mismo, por la coyuntura. Y tercero, pues el proceso revolucionario. Creo que en México todavía no estamos para condiciones específicas, así concretas, maduras, para por lo menos una situación prerevolucionaria. Aquí a la vuelta de la esquina es muy difícil, muy discutible y muy, no me atrevo a decir polémico. De plano mejor así, ¿verdad? Bueno, entonces así es mejor. Entonces,
Es que hay muchos problemas, desde antes del 68, hay muchos problemas de metodología entre las diferentes izquierdas. No es una izquierda, son varias izquierdas de oposición. Hay algunas izquierdas que no son de oposición, que nada más son una pura simulación, puros intereses creados, ya saben. Bueno, entonces, les voy a dar una pequeña introducción metodológica para poder, muy general, muy abstracto, para poder entrar de lleno, porque si los trabajadores intelectuales son una clase social sui generis específica, relativamente novedosa, la caracterización novedosa en México, por lo menos unos 30 años, tan novedosa que lleva 30 años. En el mundo, la caracterización de los trabajadores intelectuales pues tiene más de un siglo, desde Bakunin y la polémica entre Bakunin y Marx. Pero la introducción tiene que ver más que nada con dos cosas. Hay dos cosas muy importantes para tener claridad y no nos confundamos. Por un lado son sistemas de pensamiento único. Pensamiento único. Y por otro lado, tenemos sistemas de libre pensamiento, sistemas de libre pensamiento. O pensamiento crítico. Bueno, libre pensamiento o pensamiento crítico, a diferencia del pensamiento único. ¿Qué queremos decir con esto? Porque es que no nada más es para abordar el tema que queremos exponer, sino porque necesitamos una revalorización, una refuncionalización de las distintas categorías que se supone que abordamos y estudiamos y dominamos para poder entender los problemas de la sociedad y de la humanidad en lo que se refiere a la explotación, a la opresión de las clases dominantes de la historia. Entonces, desgraciadamente, lamentablemente, hasta la fecha, los sistemas de pensamiento que han predominado en un gran porcentaje, casi todo, desde antes del 68 en México hasta la fecha, están basados en sistemas de pensamiento único. Los sistemas de pensamiento único son muy rígidos, estrictos, que se abocan a ser excluyentes en otro tipo de pensamientos. En este caso, un paréntesis. Los sistemas de libre pensamiento podríamos dar una repasada rápida cuáles son los sistemas de libre pensamiento para poder entender bien lo limitado y lo superado en el que estamos casi todos todavía decadentemente, porque hay una decadencia, una miserabilidad en estarnos basándonos en un pensamiento ya muy caduco, muy obsoleto, muy, como dicen los intelectuales, muy dogmático y muy ortodoxo. Los sistemas de libre pensamiento o pensamiento crítico no todo lo explica el marxismo. El marxismo es parte del problema. Pues gracias al marxismo, no dije marxismo-leninismo, luego vemos eso, gracias al marxismo existe el sistema capitalista, sobrevive el sistema capitalista. Los teóricos
los pensadores, los ideólogos del capital, del modo de producción capitalista, necesitan a fuerzas el dominio de la lectura del capital. Entonces nosotros tenemos que conocer al enemigo, y para conocer al enemigo, es decir, la burguesía y secuaces y demás, pues tenemos que también saber el capital, por lo menos los economistas, por lo menos, a los de oposición, claro. Entonces, pero no solo lo explica el marxismo en lo que se refiere a opresiones, esclavitudes, explotaciones del ser humano enfrascado en una lucha de clases. Definitivamente siempre ha habido, habrá una lucha de clases. No existe una esfera de la realidad nacional, internacional e histórica que esté exento de la lucha de clases. Así que todo el problema que tiene que ver con la contaminación, las ideas apocalípticas de que nos va a cagar el suelo algún día a la humanidad, esas son cosas idealistas que están comprobadas y que tienen mucho que ver con el problema del análisis, la caracterización rigurosa de la realidad internacional, histórica y mexicana. Entonces, tenemos que sacudir, replantear otra vez, sin necesidad de teoricismo, sin necesidad de academicismo, sin necesidad de Torres de Marfil. Bueno, entonces, se supone que el marxismo es un sistema de pensamiento que nos explica en gran parte la realidad económica, la realidad social, la realidad política. Pero estamos viendo que la problemática humana dividida en clases es muy compleja, muy extensa, y por lo tanto necesitamos de otros sistemas de libre pensamiento. No todo lo explica el marxismo. Los otros sistemas de pensamiento, de libre pensamiento o pensamiento crítico, no sé, pueden ser muchos, pueden ser 6, 7 o 8, los que sean, pero lo que no puede explicar el marxismo, el actual, el refuncionalizado, el no dogmático, el no ortodoxo, si quieren, el no mentiroso, porque tiene limitaciones, tiene metáforas, tiene muy limitadas, el anterior, el dogmático. Es el llamado socialismo libertario. El socialismo libertario, yo le llamo así se debe llamar a lo que se llama anarquismo. Lo que no alcanza a explicar el marxismo, lo explica el anarquismo. Hay muchas cosas del anarquismo que no les explica el marxismo. Y lo que no pueden explicarlo todo está el psicoanálisis. En el psicoanálisis de Freud se han desarrollado muchas concepciones sobre el hombre, del carácter y la personalidad y todas las formas que tienen que ver con la psique, es decir, los tratamientos y las especialidades del alma, de las conductas de la personalidad y el carácter, la angustia, la depresión, la catarsis, etcétera, etcétera. Ese es el tercer sistema de pensamiento que puede explicar la realidad múltiple, contradictoria y compleja. La cuarta puede ser psicología social. La psicología social se refiere al estado de ánimo de las masas, al estado de ánimo del pueblo, al estado de ánimo de las clases oprimidas, explotadas y esclavizadas. A eso se refiere. Eso sí tiene que ver más bien con la cuestión emotiva, los elementos emotivos de la lucha, que son el coraje, la abnegación, la honestidad, la honradez, todo eso. Son elementos subjetivos del sujeto histórico. El marxismo y el anarquismo, el marxismo tiene elementos objetivos,
Es decir, queramos o no queramos, tienen que ver más bien con el reflejo de la realidad más técnico, más teórico, más filosófico y no precisamente del tipo psicoafectivo emocional como lo plantea el psicoanálisis y otros temas relacionados con el alma. También tenemos la ética. La ética, como ustedes saben, tiene que ver más bien con el problema de la moral. Pero la moral de veras, no la moralina de la religión y la doble moral, no, esa es moralina. La moral en el sentido más extenso y profundo del término. Es decir, cuáles son los elementos subjetivos y objetivos de la voluntad del ser humano para entrar a la lucha. Tiene que ver con categorías imperativas respecto al comportamiento que debe tener el sujeto histórico en la lucha de clases. También se acaba de morir un gran pensador español que se echó 40 años viviendo en México, de los egresados de la Guerra Civil Española, ni más ni menos que el gran Luis Villoro. Luis Villoro tiene mucha obra sobre ética. Es importantísimo abordar todo lo que tenga que ver con la ética con Luis Villoro, entre muchos autores. Bueno, pues como ustedes están viendo, ya llevamos varios sistemas de libre pensamiento o pensamiento crítico. Tenemos otro, se llama, que tiene que ver con el nacionalismo. El nacionalismo es más bien relacionado con las luchas que se dan al interior de la burguesía y utilizan al pueblo como carne de cañón para treparse al poder. Quítate tú para ponerme yo y no resolver nada a fondo que tiene que ver con la lucha de clases. No va más allá de la lucha de clases. Así es la historia universal de los nacionalismos. Todos los nacionalismos, es decir, la socialdemocracia burguesa, que siempre ha estado en el poder, compartiendo con otros modelos de capital, como el neoliberalismo, etc. Todos los nacionalismos han sido de diferente corte, así incluso hasta cómicos unos con otros, todos. Pero todos terminan muy mal, todos. No conozco un nacionalismo en la historia universal que no haya terminado mal. A la vuelta hay una represión, siempre. Está el nacionalismo en Hitler, está el nacionalismo en Stalin, y son dos sistemas antagónicos. Pero empezaron con una concepción nacionalista. Stalin hablaba del socialismo en un solo país, nada más en la Unión Soviética, y exportar la revolución a todos lados. Y en la Segunda Guerra Mundial tuvo que pagar el alto costo del pueblo europeo por Checoslovaquia, Bulgaria, Polonia, Hungría, tuvieron que pagar muy alto el costo para poderse liberar de la dictadura burocrática implantada por Stalin. Pues se echó 30 años en el poder y entonces pues es muy alto el costo, y lo que debería de haber hecho cuando hubo el pacto para repartirse Europa con Hitler, al hacer la contraofensiva para derrotar a Hitler, Stalin, el Comité del Partido Comunista de la Unión Soviética, debería de haber declarado a los gobiernos de esos países que acabo de mencionar como países enemigos, no nomás así de alcahuete, quítate tú, y ya te salvé, ahora eres mío. No fue un error, fue una tendencia deliberada de la expansión del estalinismo en Europa y en otras partes del mundo. No en balde le cerró las puertas a todos los países del mundo, a Trotsky, y terminó matando, ¿no? Gracias al general Cárdenas. Pero esa es otra discusión. El caso es que todos los nacionalismos terminan mal, todos. ¿Por qué? Porque no son rigurosamente antisistémicos. No se plantean más allá de la lucha de clases, no se plantean derrotar completamente,
borrar del escenario histórico a la burguesía para implantar un nuevo sistema, sea socialista o sea uno parecido al socialismo, pero todos terminan mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que necesitamos releer, leer, estudiar y dominar ciertos tipos de lecturas que no tengan que ver con la oficialidad, y no solamente burguesa, hay historiadores brillantes, pero son burgueses, son reaccionarios, también existen historiadores de izquierda, pensadores libres, supuestamente, pero que no dan en clavo. Por ejemplo, en la historia de México, todavía mucha gente les tragamos la píldora de que Carranza, Obregón y Madero eran próceres revolucionarios. Definitivamente eso es un error. Carranza, por un ejemplo, Carranza, Obregón y Madero eran contrarrevolucionarios, se la pasaron matando villistas y zapatistas y no hicieron la revolución, nada más lo que hicieron es destronar al Porfirio Díaz para que se enquistaran en el poder. Y aquí están las consecuencias. Tenemos un PRI que no tenemos para cuándo morir, es la consecuencia de la revolución, gracias a ese contrarrevolucionario. Entonces, ahí hay otro nacionalismo, también terminó muy mal. No conozco, es una premisa, es una ley de la historia. Ningún nacionalismo ofrece las posibilidades de un cambio verdaderamente revolucionario que desplace a la burguesía del escenario histórico para implantar un verdadero nuevo sistema de emancipación. Hasta la fecha. Si la Unión Soviética, que se supone que era socialista, que el socialismo no tiene nada, luego vemos, entonces resultó nefasto. Se echó, como hay hipótesis que dicen que Stalin se echó 20 millones de soviéticos en los campos, en los manicomios, porque a diferencia de Hitler, fue a través de manicomios. Apenas ahorita, por ejemplo, en la Revolución China, tuvieron que pasar 20 o 30 años de la muerte de Mao, y se piensa que hubo 40 millones de muertos en China bajo la batuta de Mao. Por eso luego vemos, por eso es importantísimo replantear otra vez el problema de la clase intelectual, que nos explica muy claramente todo lo que estamos cuestionando. Ahora imagínense en México. Por ejemplo, Juárez, las leyes de la reforma no son otra cosa más que las leyes del capitalismo embrionario y que se sembró en México. Ya había elementos precapitalistas en compartimiento con los elementos feudales en tiempos de la independencia, el virreinato de la independencia y el plan de Ayutla con Juan Álvarez, y etcétera, etcétera. Entonces viene por primera vez una rebelión muy fuerte que sembró al país. En esa época, que había como 10 millones de habitantes, nunca había habido una rebelión tan fuerte que tiene que ver como consecuencia de la amortización de los bienes, del clero. Es cierto, sí, es importantísimo, Juárez, la desamortización de los bienes, expropió y separó la iglesia del Estado, eso es importante, ya lo sé. Eso sí podemos saber desde chicos. Pero hasta ahí nos dijeron en la escuela. Pero en Chalco hubo una rebelión fuertísima en 1867-68, donde una rebelión anarquista, pero anarquismo ya de veras, no les que andan aventando los molotov en la paseo de la Reforma, los embosados, que son infiltradores y provocadores del sistema. Eso no tiene nada de anarquismo. Esa es una táctica del gobierno federal para crear confusión entre la gente como sinónimo de anarquía y caos. Eso no tiene nada que ver. El verdadero anarquismo, es decir, el socialismo libertario, es el que pregonó, el que profetizó
Bakunin, Proudhon, Malatesta, Kropotkin, Flores Magón, Felipe Ángeles, nada más todos los ideólogos de Zapata, Otilio Montaño, Genoveva de la O, Felipe Ángeles, Antonio Díaz Soto y Gama, todos eran anarquistas. Ya iba de salida el magonismo y viene el nuevo anarquismo con Zapata. En 1916 iba de salida el magonismo. Pero ese es de allá, de la época de las huelgas de Río Blanco, de Cananea, en la última década del siglo XIX. Entonces, en 1868 viene un griego que se llama Piotr Plotino Rodacanati a introducir el anarquismo, el socialismo libertario, el de Proudhon y el de Bakunin, a México, por ahí 1850 y tantos, 60. Y va a Chalco y forma una escuela de luchadores importantes. Y ahí está precisamente ¿cómo se dice? El antecedente más importante de Zapata, la influencia más importante de Zapata. Con el discípulo más brillante de Piotr Plotino Rodacanati, Julio Chávez López. Julio Chávez López es el gran padre de Zapata en sentido político. Tiene dos antecedentes importantes Zapata. El líder natural importante que hay en la rebelión del Chalco. Por primera vez en la historia de México hay una rebelión fuertísima que tiene que ver con la amortización de los bienes del clero. Que Zapata, Juárez, a la hora de repartir las tierras, las repartió a título individual, no a título colectivo. Yo conozco 5 libros donde plantean lo mismo. Está el más viejito, es el de Antonio Díaz Soto y Gama. Antonio Díaz Soto y Gama, ni más ni menos que el gran ideólogo de Zapata, siendo anarquista, y tiene una gran historia sobre el agrarismo. Él habla precisamente de la rebelión de Chalco y reconoce a Julio Chávez como el gran insurgente. Y le piden, mientras apenas se está instaurando el capitalismo en México, con las llamadas leyes de reforma, se viene la rebelión, se extiende a Veracruz, a Puebla, Morelos, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Guerrero, pero sobre todo Estado de México y Puebla. Entonces mandan un primer manifiesto en 1868, 4 años antes de la muerte de Juárez. Parece entonces Juárez ya llevaba, creo, como 5 o 7 veces, si alguien me puede corregir, yo no soy académico para saberme de memoria las estadísticas. Lo importante es entender las cosas, no saberse de memoria las estadísticas, eso no nos llevan a nada. Pero si me hace el favor, ¿cuántas veces se religió Juárez? Todos deberíamos de saber cuántas, fueron como 7 veces, ¿no? Se religió 7 veces Juárez, o 5. 5. Bueno, por ahí. 5, 4, 5, 7. Y precisamente uno de los principios fundamentales del anarquismo, del socialismo libertario, es que no quieren el poder, están en contra de todo tipo de poder. Entonces, pues, suena lógico que hubo una lucha allí. Entonces, en el manifiesto Julio Chávez le mandan un manifiesto a Juárez, y bien sinceros les dije: el problema no está con usted, señor presidente de la República, reconocemos a usted como presidente de la República, el problema es con los terratenientes, con los hacendados, que ya apenas están los terratenientes. Y Juárez lo que hizo, mandó granaderos, los granaderos de la época, como los granaderos de ahora, mandó granaderos y los reprimió. Entonces, derrotan al movimiento, se reorganiza y sale el doble de milicianos, de campesinos importantes, y vuelven a mandarle un segundo manifiesto. Ya entienda, señor Juárez, que el problema no es con usted,
el problema profundo número uno de la historia de ese país es la repartición de las tierras, una repartición colectiva. Y habíamos hablado de Pío Platini Racanati, que venía de escuelas europeas, Bakunin, Proudhon, incluso el mismo Marx, vino aquí. Y en el segundo manifiesto, Juárez les vuelve a mandar granaderos. Y estaba más fuerte, y al doble, los milicianos. Y eran campesinos, por decirlo así, intelectualizados. No eran ignorantes tampoco, porque eso es a lo que queremos llegar, que los intelectuales se los proletaricen, que los obreros y los campesinos se intelectualicen. En el sentido moderno del término, ahorita vemos la concepción tradicional del término intelectual. El término intelectual se refiere a lo que profesan disciplinas liberales y humanistas, que nada más el filósofo, nada más pero no, a partir desde que se sabe cuál es bueno, entonces ya terminaron matando, fusilando a Julio Chávez. Y el mismo Zapata, todo el zapatismo reconoce a Julio Chávez como esa es la palabra, el precursor del zapatismo. Hay dos precursores, Julio Chávez, Chávez López, y los calpulis de Anenecuilco desde el tiempo de los españoles hasta Zapata. Había puros calpulis en Anenecuilco, donde nació Zapata. Hay un gran libro muy importante, que creo que es el mejor de todos. Se llama Raíz y Razón de Zapata, de José Sotelo Inclán, el padre de Goma, John Goma. Pero hay que leer al padre, José Sotelo Inclán. Es un libro muy grueso, es importantísimo. Allí habla de la historia de la familia de los Zapatas, cuando llegaron los españoles, hasta que revienta con Zapata el problema. En Anenecuilco. Entonces, hay una señora Zapata en tiempos del virreinato, y así se va de generación en generación hasta que frena el problema. Por cierto, a fines de diciembre y en San Enero. Es un mito decir que el 20 de noviembre surgió la revolución, no es cierto. El 19 Aquiles Cerdán en Puebla, y luego el 20 con el plan de San Luis se rebelan Pascual Orozco de Madero, y luego después viene Villa y Pascual Orozco, y hasta diciembre Zapata. El 20 de noviembre eran puras escaramuzas, muy fuertes. Pero la verdadera revolución empieza en diciembre y enero. Entonces, eso lo pueden ver en José Sotelo Inclán. Se llama Raíz y Razón en Zapata. Y ahí se ve clarito cómo es muy importante el gran precursor del zapatismo antiguo y Julio Chávez. Hay varios textos sobre Chávez. Pues ya nomás para que Antonio Díaz Soto y Gama, en su historia del agrarismo en México, hable sobre eso, muy bien, muy claro, muy preciso. Entonces, quiere decir que estamos obligados a replantear la historia, no nomás deslindarnos de la oficialidad, sino también de la oficialidad izquierdosa que anda por ahí, que nos están mintiendo también. No estoy diciendo que estoy en contra de Juárez, simplemente hay que ver en qué sentido, ¿no? Todo eso, fíjense cómo me extendí nada más por el problema del nacionalismo. ¿Qué pasó con Gandhi? Muere Gandhi y a la vuelta viene la represión con Nehru. Y era nacionalismo. Y estoy mencionando los nacionalismos más fuertes que conocemos en la historia. El de Gandhi, el de Juárez, el de Stalin, para no hablar del de Hitler. Todos eran nacionalismos.
nacionalismos que tienen que ver con el modelo de capital, porque es el mismo. ¿Qué es lo que tienen de diferencia que tienen de común? ¿Qué es lo que tienen de diferente que tienen de común? Lo común es que, bueno, lo diferente es que hay distintos modelos de capital. ¿Qué es lo que tienen en común? Que todos pertenecen al modo de producción capitalista. Siempre es capitalismo salvaje, incluso en Suiza. En Suiza, en Noruega, en Dinamarca, supuestamente no hay lucha de clases. ¿Cómo no va a haber lucha de clases? Que porque es el Producto Interno más bruto, más alto, porque es un país altamente desarrollado. Ya todavía le falta mucho a Suiza y a los países altos, Noruega, etc., le falta mucho para que le lleguen a los Estados Unidos. Y Estados Unidos ya está en decadencia, está en crisis, con el problema de Ucrania, con el problema ahora, con lo de la revista que masacraron. Está peligrosísimo este movimiento. Aquí sí se puede venir la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo es posible que millones de musulmanes, por culpa de la religión, se pueda venir una tremenda guerra? Todas las grandes guerras de la historia son por cuestiones religiosas, de origen religioso. Todas. Hitler empezó con una exposición erótica, ¿no? Había una exposición erótica de pinturas y de fotografías, y se espantó con la doble moralina que tienen esos desgraciados, y ahí empezó la guerra mundial. Entonces, yo más les invito a que reflexionemos un poco más sobre el problema nacionalista, la llamada socialdemocracia burguesa. Ahorita vemos en qué sentido es necesario entrar a la lucha electoral en 2015 ante una coyuntura tan fuerte como la de Ayotzinapa y Guerrero. No, todos estamos mal acostumbrados de veras a hacer maniqueos. Maniqueo quiere decir, o es negro, 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 o es blanco, 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 o es melón, o es sandía, ¿no es cierto? La dialéctica, la filosofía no está para esas cosas así tan mecánicas. Es importantísimo reflexionar más allá de las contradicciones. Tienen un tono mundanal cada polo de la contradicción. Entonces, hay que ver en qué sentido convienen las elecciones, en qué sentido es importante el boicot que plantean los padres de los normalistas del 43, y en qué sentido no. Simplemente, de paso, ahorita, por ejemplo, está flaca la caballada. El PRD, el PRI y el PAN ya no tienen nada que ofrecer. Hay un dicho que yo desde hace 40 años que lo sé y parece que ya va para allá. No hay PRI que dure 100 años y pueblo que la aguante. ¿Cuánto le faltan? Unos 15 años. Pues se ve que ya se va a morir más rápido de lo que pensaba. Yo estoy hablando cuando estaba Fidel Velázquez, imagínense. No tenía para cuándo morir. Entonces Morena puede aprovechar la situación. El problema aquí, tengan mucho cuidado. Yo no estoy en contra de la vía electoral, pero tampoco estoy a favor. Además no soy yo. Hay que perseguir la verdad y defenderla. Claro. La verdad no quiere decir la que nos impone Obrador, o Cárdenas, o Benito Juárez, o todos los apóstoles de la democracia burguesa, ¿verdad? Entonces, habría que ver entonces en ese sentido. Bueno, lástima, estábamos hablando de los sistemas de libre pensamiento, los pensamientos críticos. Hay los antecedentes explican por qué la intelectualidad es una clase subgénero y específica y todas sus implicaciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más de 10 autores. Unos marxistas, otros anarquistas, otros hasta psicoanalistas también, si quieren. Me acabo de prestar una novela aquí, Pablo, que habla sobre la clase intelectual de Aldous Huxley, el del Mundo Feliz. Se llama La Isla. Y allá habla de precisamente una camarilla de intelectuales
con una función completamente antagónica a todos los trabajadores manuales, obreros, campesinos, personajes de esa novela. Se llama La Isla. Entonces, por eso digo, hasta psicoanalistas, hasta escritores. La primera concepción embrionaria la tenemos en Bakunin, que hubo una polémica con Marx. ¿Quién conoce la polémica entre Marx y Bakunin? Nadie. Hay que estudiar, hay mucha ignorancia. Él sí la conoce. Bueno. Discuten sobre el problema de la dictadura del proletariado, ni es de ellos, ni Bakunin ni Marx, lo hizo Blanqui. Eran cuatro fracciones de la Primera Internacional: Blanqui, Bakunin, Proudhon y Marx. Blanqui fue el autor, pero no desarrolló mucho. Lo que sí desarrollaron, la vía de los trancazos fue Bakunin, con sociedades secretas conspirativas, así se llamaban, sociedades secretas conspirativas, y Marx, pues ahí está la Comuna de París. Bueno, tuvieron una polémica muy fuerte, y hay que conocerla. Entonces, Marx defiende la dictadura del proletariado, y Bakunin dice: no, señor Marx, no es una dictadura del proletariado, es una dictadura sobre el proletariado, liderado por científicos, por ingenieros, por abogados, por intelectuales, es decir, por una nueva clase social dominante. No tiene nada de dictadura del proletariado, es sobre el proletariado. Bakunin es el primer prócer, el prócer que habla de la clase intelectual. Y entonces Marx le contesta: esas son tonterías. No desarrolló nada. Entonces, Bakunin lo hizo por intuición genial. Y no tenía la rigurosidad científica de Marx, de hacer muchos tratados de economía, todos muy rigurosos, muy complicados. Los textos de Marx, muy complicados. Entonces, a partir de la intuición genial de Bakunin, a partir de ahí se vienen varios. Dos: Concepción anarcomarxista de Machatski en 1919. Hay consejos obreros anarcomarxistas y con armas. No se subordinan al partido bolchevique, no se subordinan a los soviets, y fueron masacrados por Trotsky, jefe del Ejército Rojo, en 1919. Entonces, aquí vienen los sistemas de pensamiento único. El sistema de pensamiento único se llama marxismo-leninismo y excluye todo. Por eso no se ponen de acuerdo las izquierdas, siempre andan en un fratricidio. Siempre se pelean trotskistas contra stalinistas, stalinistas contra anarquistas, todos se pelean y le hacen el caldo gordo a la burguesía. Entonces, ya estuvo, ¿no? Hay que buscar dónde está el secreto y la clave para, no solamente para atacar ese fratricidio de las izquierdas y del fascismo. ¿Dónde está la clave? Que todos se basan en los sistemas de pensamiento único. Aquí son cuadrados, rígidos, y piensan que es socialismo, y de socialismo no tienen nada. Pero tampoco es capitalista. Ahorita vemos. Entonces, no nos queda más que los sistemas de libre pensamiento. Psicoanálisis, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, hay un actor importante que se llama Machatski, véanlo en internet, Machatski, polaco. Tiene un texto sobre la clase intelectual y los consejos obreros, anarcomarxistas, armados, igual que el partido bolchevique, el Ejército Rojo, no se subordinan. ¿Por qué? Porque la autogestión, es lo que va a hablar él ahorita de la autogestión. La autogestión de los consejos de Kronstadt, de los marineros de Kronstadt, eran de abajo arriba, la elección, los correos de transmisión, y el partido bolchevique los imponía de arriba abajo, los famosos soviets. Y entonces el jefe del Ejército Rojo era Trotsky. Ya parece entonces Stalin todavía no tenía poder, no era cualquiera, era Trotsky y Lenin, los meros de la cúspide del partido bolchevique.
Y Trotsky los masacró. ¿Por qué? Porque eran anarcomarxistas, porque hablaban de la clase intelectual, porque hablaban de consejos obreros no subordinados a los soviets. Tercero, que es Kronstadt y Magno. Ese fue en 19, y en 1923, Néstor Magno, no Magno el otro, no Alejandro Magno, Magno. Ese también, hubo algo parecido a Kronstadt y también Trotsky los masacró, el Ejército Rojo. Luego viene hasta los 30, los 40, Bruno Ricci, en la Cuarta Internacional, la Internacional Trotskista, la sección norteamericana. Burham y Charman se escinden de la Cuarta Internacional norteamericana, o sea, la trotskista era la trotskista, se escinden porque les parecía una herejía que estuvieran hablando de la clase intelectual. Y detrás de Burham y Charman, al salirse y fueron expulsados de la Cuarta Internacional por hablar de la clase intelectual y porque decía que la Unión Soviética no era socialista, fueron expulsados por el trotskismo, y hay un teórico atrás de ese Burham y Charman, se llama Bruno Ricci, y tiene un libro importantísimo. Esos son los libros que debemos de leer, aparte de los de Marx y los de Lenin, que de alguna manera nos han servido, pero no completamente. Bueno, luego viene Rudolf Baro. Rudolf Baro hizo bomba en México hace como 30 años. Ibas a filosofía y letras, ibas a ciencias políticas, ibas a varios lados, y todo el mundo hablaba de Rudolf Baro, pero no hablaban de que hablaba de la clase intelectual, y está implícita la clase intelectual. Se llama La Alternativa. Crítica al socialismo, le decías, crítica al socialismo realmente existente, en ese entonces. Pero a la fecha, ahora yo le llamo socialismo realmente inexistente. Rudolf Baro, se llama La Alternativa. Luego viene el famoso Althusser. Althusser es importante, aunque fuera miembro de un partido revisionista como el partido francés, todos son contradictorios. Yo soy más contradictorio que ustedes, todos somos contradictorios. Lo importante es tratar de ser consecuente con las contradicciones, pero esa es otra discusión, que tiene que ver con la moralina. Bueno, Althusser fue un gran teórico, un filósofo importante, que establece una ruptura epistemológica con Marx, y entonces empieza a llenar vacíos, entonces se le ocurren términos como medios teóricos de producción. Althusser llega a la conclusión que los medios de producción no solamente son materiales, también son medios teóricos, es decir, también se puede transformar la realidad teórica, que tanto hablaban en la filosofía de la praxis con Cauchy y Sánchez Vázquez. Cauchy y Sánchez Vázquez dicen que la teoría y la práctica juntas van a hacer la revolución, y no es cierto. Se equivocó. Ese Sánchez Vázquez se equivocó. Luego hablo del Sánchez Vázquez cuando estuvo a punto de morir, que era otro, que terminó reconociendo la clase intelectual. Esa clase intelectual es la que implanta un nuevo modo de producción en la Unión Soviética, en Vietnam, en Cuba, en China, etc. En Corea del Norte, etc. No es ni socialismo, no tiene nada, ni de capitalismo. ¿Por qué no fueron los socialistas? Porque socialismo quiere decir, me parece que se les va la onda, socialismo quiere decir socialización de los medios de producción. No se socializaron, se estatizaron. Y Lenin se mordió la lengua, porque Lenin dijo, una vez derrotada la burguesía, lo demás vendrá por añadidura más electricidad, y se va a extinguir el Estado. Así dijo Lenin. Pues no es cierto, se mordió la lengua Lenin. No solamente no se extinguió el Estado, sino que se superfortaleció. Claro. Por eso no existe el capitalismo en China. En China hay multimillonarios y son capitalistas, pero el modo de producción es capitalista. ¿Por qué? Porque los millonarios tienen prohibido la libre intercompetencia que hay en el capitalismo, porque están bajo control del Partido Comunista y del Estado chino. Y para que haya capitalismo en China, tienen que derrotar al Estado socialista, entre comillas, y el Partido Comunista. ¿Por qué en la Unión Soviética sí se regresó al capitalismo? Porque ahí sí lo derrotaron.
La perestroika, esa sí fue derrotada. ¿Y por qué fue derrotada y por qué regresó el capitalismo en Rusia? Respecto de la autogestión, y nos vayamos a un debatito rápido, ¿no? Es un tema muy amplio. Bastante. Pero ellos así lo escogieron. Muchas gracias. Bueno, pues hay que ir así, muy breve, ¿no? ¿Ustedes saben quién cometió el crimen de Ayotzinapa? ¿Sí saben quién fue? ¿Quién? El gobierno, ¿no? No fue ni Peña, ni el ejército, ni nadie de que ustedes sospechan. Fue precisamente el mismo criminal que ha hecho matanzas de niños en Palestina hace pocos meses. Si se acuerdan, ¿no? Que volaron varios edificios, destruyeron varias familias, varios niños, personas así, civiles, hospitales, fue una masacre espantosa. Es también la misma fuerza criminal que ha instaurado en el orden mundial cosas tan terribles como el tráfico de órganos, como el tráfico de niños para pederastas, como el tráfico de marfil, que hace que cada año se asesinen, y esa es la palabra, un promedio de 25,000 elefantes africanos para que se comercie con su marfil para tonterías como cosas, milagritos religiosos, ¿no? En Filipinas, que son muy católicos, o para artesanías que manejan en China, que es un gran consumidor de marfil. Todo esa fuerza criminal, insisto, se llama el capitalismo, precisamente. No es un gobierno, ni un estado, ni tampoco es ninguna persona, ni ejército tampoco. Es el sistema capitalista en general. Es esta tendencia que se tiene al enriquecimiento de unos pocos, al afán de lucro, a que esto es lo único que impera hoy en nuestra sociedad, esto es lo único sagrado que queda, es el único Dios que queda, es el dinero, la acumulación de capital. Así como el libre mercado engendra el monopolio, engendra los monopolios, por eso es desigual, es un mito esto de la competencia igualitaria de las mercancías y eso. También engendra a la larga bloques, ahorita que ya está en su fase última, que no es el imperialismo, sino que ya es la globalización, es la fase última del capitalismo. Ahorita lo que está engendrando es bloques de poder que son los que van a terminar enfrentándose. Y esto es muy grave, es tremendamente grave. Ya ha dicho ha abordado este problema Peredo Jalife, que los gringos de un lado, de un bloque, con los BRICS del otro, ahorita ya están preparándose tal vez para hacer una tercera guerra mundial. Esto no de aquí a 50 años, sino que lo podemos ver dentro de poco tiempo. Es muy grave esto, y lo tratan muchos pensadores, y es una posibilidad real. Incluso que pone, como ya lo habían dicho, cuando yo era niño, me acuerdo cuando todavía estaba la Guerra Fría, en los años 70, 80, estaba todavía este miedo, este pánico por la tercera guerra mundial. Y muchos científicos como Carl Sagan, me acuerdo, dijo que denunciaron las causas terribles que podría tener esta conflagración nuclear, que derivaría en la destrucción de toda la biosfera, pues, en toda la vida sobre la Tierra, por las tremendas explosiones que cubrirían toda la atmósfera, que impedirían por completo la luz, los rayos del sol, que destruirían toda la vegetación, el agua. Entonces, pues, esta posibilidad tan tremenda es la que está al fondo del capitalismo. Y uno de los efectos del capitalismo, pues, es lo que empecé diciendo, el famoso crimen, la desaparición de los 43. Si no entendemos eso, si no llegamos a entender eso, pues todos saben que mejor olvídense de los 43, porque pues, no hemos entendido nada. Así pues, esto debe de mostrarnos el verdadero enemigo y de tratar de hacer un frente en contra de él, un frente efectivo. Hasta ahorita las dos tendencias socialistas, como ya lo mencionó el compañero Cagarza, han tratado de luchar en contra del capitalismo, pero de manera infructuosa. ¿Por qué? Porque han tenido vacíos en su conformación, han tenido fallas que a fin de cuentas los han hecho no trascender el tiempo, pues, en el caso del socialismo soviético, pues.
Entonces hay que ver esto, como decía él, con una visión desprejuiciada, hacer una crítica limpia de ambas tendencias, no nada más del marxismo, también del anarquismo, que son los que me simpatizan. Yo me considero anarquista. Hay que hacer una crítica de ellos y ver una vía para hacer un frente, para luchar contra el capitalismo. Este frente puede iniciar, como decían muchos anarquistas, haciendo una red de pequeñas células, de lo que yo decía la semana anterior con el comentarista anterior, de pequeñas células de carácter rizomático, que estuvieran ligadas en común, que fueran una federación, una red de células, que pudieran cubrirlo todo y que pudieran ejercer presión y a la larga instaurarse no tomar el poder, porque eso, como ya lo dijo Carranza, el poder corrompe, como decía Lord Acton, el gran politólogo inglés, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No queremos tomar el poder, queremos llenar el vacío que deje el poder al ser descartado, porque ya no lo aguantamos. Estos mecanismos, estas células, se les ha llamado células sin partido, porque deben de ser células autogestivas, autogestionarias y hacer el autogobierno y la autovigilancia. Autogobierno significa que ellas mismas cedan un poco de su completa autonomía para elaborar un centro rector que sea producto de ellas, que las exprese, no que se ponga por encima de ellos, sino que las exprese y que esté vigilado por ellas y que sea removible en cualquier momento para decidir qué es lo que las acciones conjuntas y hacer estos acuerdos de manera irrevocable, pues. O sea, que se decide el centro hacer esto y ahora todos nos vamos parejos a hacer una cosa. Eso es lo que les faltó a las confederaciones de células que hacían, por ejemplo, los anarquistas. Ese fue un error de ellos, precisamente, porque querían ser totalmente autónomos y no seguir a nadie, que nada más hubiera una coordinadora, y esta coordinadora, al no dar un mandato así irrevocable, no poder dar un mandato irrevocable, al no mandar, pues, todo esto se hacía un poco una cuestión amorfa, blandengue. Nuestro enemigo no es blandengue, o sea, hagan de cuenta que es yo imagino un canijo diablo, así como el Señor de los Anillos, que se llama Balrog en la mitología de Tolkien, un monstruo así gigantesco y que le parte que ha desatado guerras como la de Vietnam, la de Corea, la de Yugoslavia, infinidad de matanzas, lo que ustedes quieran, las cosas que ya mencioné. Entonces, para hacer un frente común y golpear a este enemigo, hay que tener ese centro y hay que ser al mismo tiempo autónomos y autogestivos y autovigilantes. Estas células células sin partido, son unas estructuras muy especiales que deben de formarse así entre pocas personas y tener una misma orientación y una misma tarea y estarse autovigilando siempre, recordando sus tareas. Una de las principales de estas tareas es, como lo dijo Carranza también, lo mencionó también, es esto de que no haya división de trabajo. Porque a partir de que hay una división de trabajo manual e intelectual, entonces ya los intelectuales tienden mucho a ponerse a la cabeza, a la vanguardia, decía el Partido Comunista, de los proletarios manuales. Y eso no se vale. Si de veras queremos socialismo democrático, pues hay que mandar obedeciendo. Y esto se logra así por medio de este mecanismo de CECIMPAS, o sea, haciendo que sus representantes sean removibles, su representatividad removible y constantemente compartir los conocimientos unos con otros. Esto yo lo he tratado de hacer a un nivel muy individual, de manera cultural, así, en pequeños grupos culturales donde tratamos de acercar a la gente al conocimiento así, no sé, literario, artístico, lo que sea. Yo siempre les digo a los compañeros que son obreros, que son albañiles o lo que sea, les digo, es que un ignorante es alguien que no conoce lo que yo sé, pero que sabe un montón de cosas que yo no tengo ni idea. Así pues hay que compartir estos conocimientos de manera despreocupada, de manera generosa y nada pedantesca. Es una de las metáforas con las que se designa esta acción de las CECIMPAS y del centro libertario, es una mayéutica,
La mayéutica es esta forma pedagógica que decía Sócrates. A Sócrates se llamaba el hijo de la partera, porque él, al estar inspirado en el trabajo de su madre, desarrolló este sistema de conocimiento que es como ayudar a dar a luz. No así de una patada, no, sino ayudar poco a poco a que se vayan esclareciendo las cosas, sin ninguna pretensión, así estar a la vanguardia o de agandallarse nada. Esa es una de las características de las SIMPAS, y otra de las principales es extenderse, siempre hacer más SIMPAS, fomentar siempre la autogestión, la autovigilancia y la autogestión. Si nosotros fomentamos eso, hay una gran esperanza para hacer un frente de veras poderoso en contra del capitalismo, porque ahorita ya, así como se ha globalizado el capital, también se han globalizado sus tremendos estragos que él hace en contra de toda la población. Casi no hay un lugar del planeta que no haya sufrido sus expoliaciones del capitalismo. El pueblo norteamericano también. Para aquellos que dicen, no, es que si nos rebelamos aquí en México los gringos nos aplacan. Pues, últimamente se pueden revelar ahí también. Con internet podemos difundir estas ideas y hacer que la rebelión en contra del sistema crezca y que crezcan estas SIMPAS como este rizoma que cubra a toda la sociedad planetaria. Y esto ya, como les dije al principio, es una necesidad vital, porque si no, estos desgraciados son criminales. Ya se quitaron la careta aquí en México con la disque guerra contra las drogas de Calderón y con las matanzas de su sucesor. Ya vemos que son criminales, ya no tienen careta, ya pueden decir como el tal Díaz Ordaz que hasta esto yo lo hago para el Día de México, porque soy nacionalista. No pueden decir eso, no nos están dando ni Estado de Derecho, ni legalidad, ni seguridad, ni nada. No nos están dando nada ahorita estos tipos, estos criminales. Así pues, es esta la necesidad que tenemos de organización, y es esta la propuesta de hacer esta organización de esas SIMPAS. Es todo, muchas gracias. Fabián me pidió la palabra. Si alguien más quiere segundo, ¿quién más? Bueno, empezamos con Fabián, por favor. Siéntase el micrófono, por favor. Gracias. Pues yo les agradezco mucho que hayan tenido la amabilidad de participar con nosotros y presentar su punto de vista. Al respecto, yo quisiera hacer un par de señalamientos que me parecen importantes en función de lo que se ha expuesto. Y creo que hay algunas partes que no quedan aclaradas, y creo que sería importante empezar a desentrañarlas. Un aspecto que me parece que hay que considerar es la idea del pensamiento, el pensamiento crítico, el pensamiento de los grandes sistemas de explicación de la realidad. Y en ese sentido yo creo que conviene tomar en cuenta que todos los sistemas, los grandes sistemas que buscan explicar la realidad, pues están pretendiendo eso. Todas son teorías. Es decir, tenemos una realidad que, de acuerdo a nuestras limitaciones, no podemos explicar a plenitud. De alguna manera podemos decir que la verdad es un aspecto que no podremos alcanzar. El papel de los grandes sistemas de pensamiento estriba en su acercamiento a la realidad. Entonces, los grandes sistemas de pensamiento han venido aportando diferentes visiones acerca de cómo funciona nuestra realidad. Entre estos grandes sistemas de pensamiento, por supuesto que está la teoría marxista, así como hay otros sistemas de pensamiento que intentan explicar diferentes aspectos. ¿A qué me refiero con los diferentes aspectos? Estos aspectos dependen de la pretensión, del interés del observador. Aquí entramos a un problema epistemológico. Yo puedo ponerme aquí y empezar a analizar esta sesión y a todos los participantes,
Pero, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Me puede preocupar, por un lado, por ejemplo, su preferencia religiosa. Me puede preocupar sus hábitos cotidianos. Me pueden preocupar su género, su nacionalidad, su origen cultural. Me pueden preocupar infinidad de cosas. ¿Qué es lo que determina mi interés en conocer esta realidad? Es un interés personal, es un interés en función que viene definido por mi vida personal, en fin, me define como ente observador, y a partir de esta visión de este ente observador yo busco en la realidad y trato de obtener resultados que me permitan explicarla. En la medida en que las explicaciones coincidan con el comportamiento de la realidad, en esa medida esta visión teórica está dando resultados o tendré que reformularla. Este es un problema metodológico, ¿no? Creo que esto es importante al momento de abordar los sistemas de pensamiento. Ahora quiero referirme a un aspecto que tiene que ver con él, que es ¿qué es el pensamiento crítico? Bueno, de alguna manera el pensamiento crítico nos refiere a la idea de poder trascender un sistema de pensamiento encontrando, yo diría, fisuras, encontrando inconsistencias, encontrando nuevos elementos que permitan explicarlo con mayor amplitud o de plano desecharlo. Entonces el pensamiento crítico de alguna manera es un mecanismo, es el resultado de la creatividad para trascender un sistema y una visión que ha sido predefinida. Esto lo comento por una razón, una cuestión que me parece que no se ha señalado es, bueno, ¿qué es un intelectual? Entonces creo que un aspecto que hay que considerar pues, es que el papel del intelectual está un poquito por este lado, es decir, el trabajo para encontrar los elementos que permitan trascender estos grandes sistemas de pensamiento. ¿Y para qué los trascendemos? Los trascendemos para poder encontrar con mayor precisión una verdad, es decir, una explicación más precisa acerca del medio en el que vivimos. Bueno, esto quería señalarlo, me parece que no está precisado el papel del intelectual, y yo preguntaría también, bueno, el trabajo intelectual como se plantea necesariamente está al servicio del poder, o en todo caso el trabajo intelectual también puede ser utilizado precisamente por los grupos oprimidos, como me parece que ha ocurrido a través de la historia. Gracias. Es intelectual, pero es extensivo a todas las profesiones que tienen que ver con esta figura, que lo distingue del trabajo manual, del proletariado manual. El trabajador intelectual es el poseedor de medios intelectuales de producción, es el poseedor de medios científicos, es el poseedor de medios teóricos, es el que tiene un acervo de conocimientos especializados. Esa es la definición de la clase intelectual, que lo distingue del proletariado manual. Por lo tanto, el proletariado manual está doblemente desposeído. Está desposeído de medios materiales en poder de la burguesía y está desposeído de medios intelectuales. El trabajador manual, obrero, campesino, no tiene un acervo de conocimientos especializados. La universidad es una fábrica de intelectuales. Por lo tanto, un sacerdote, un ingeniero, un abogado, un militar, todos esos son clases intelectuales, porque son poseedores de un acervo de conocimientos especializados. Y termino por lo pronto, porque es muy complejo, pero para que tengas un poquito de claridad sobre de la posesión o no de medios intelectuales de producción,
está el tipo de trabajo y está la calificación del trabajo, y con eso deshomologizamos. Homología quiere decir dos conceptos distintos sobre una misma realidad. Por ejemplo, clase media. La clase media no existe. ¿Cómo vamos a deshomologizar el concepto homológico de clase media? Todo el mundo piensa que clase media es pequeña burguesía y intelectual calificado. Y allí el problema de la calificación del trabajo manual y la calificación del trabajo intelectual. Entonces, simplemente con ese término, pero para que lo estudien, porque me tardaría mucho para explicarlo. El intelectual, el criterio para determinar la existencia de las clases sociales es posesividad o no posesividad de los medios de producción. No es por los ingresos. Esas son teorías burguesas, incluso el marxista-leninista. El marxismo-leninismo no reconoce la clase intelectual porque ellos pertenecen a la clase intelectual, son los sistemas de pensamiento único. Entonces, no son los ingresos. Si fuera por los ingresos, imaginen que la clase media no existe, es decir, la clase media es por los ingresos. Pequeña burguesía es pequeño propietario de medios de producción y de medios de consumo, que quiebra frente a las transnacionales. Ese es un pequeño burgués. Y el intelectual altamente calificado, medianamente calificado, que no es ni el maestro de primaria ni el doctor de Harvard. Ninguno de los dos es medio, que gana 7.000, 8.000 mensuales. Pero el doctor es poseedor de medios intelectuales de producción y por lo tanto tiene que defender su estructura de clase en sentido económico, estructural, no es un problema político, lo político es después, es esa parte. Ahora, el pequeño burgués está desposeído de medios intelectuales y poseído de medios materiales, lo único que hace es defender sus medios de consumo, medios de pequeña producción, y que está dentro de un sector de la burguesía, no es una clase. ¿Ya quedó claro? ¿Quedó claro? Bueno. Buenas noches. Mi participación tiene la idea de hacer algunas apreciaciones y unas precisiones. La primera es la confrontación que se da entre Marx y Bakunin en la Segunda Internacional. Cuando Marx planteaba el cambio de una manera por decreto, por medio de un decreto, ¿no? O sea, a partir de ahora tenemos un modo de producción socialista, o sea, era economicista. Y Bakunin decía, no, por ahí no va el tiro, ¿no? Si la gente no cambia de acá, pues no va a cambiar el sistema. Y la historia así lo demostró. O sea, la historia derrotó a Marx ante Bakunin. Y lo sigue demostrando. Mientras nosotros no nos quitemos, como decía la compañera hace algunas semanas, no nos quitemos al capitalista, al teísta que vamos allí, pues aquí nos pongan 20 artículos y nos vamos a pasar por el arco del triunfo y nos vamos a corromper en cuando nos sea posible. Y Bakunin lo decía, ¿sabes qué? Y se iba a estudios genéticos y moleculares, tratando de demostrar la conducta del individuo. Él decía, el ser humano nace con las dos tendencias, con el egoísmo y el altruismo, y predomina en él de acuerdo a la formación que tenga y la situación que le toque vivir. A mí en el terremoto de 1985 me tocó vivir experiencias realmente conmovedoras, donde había una enfermera dándole la mano a un enterrado que no se le veía la mano, no va por el hecho de darle ánimos con una loseta casi a punto de caerse, y la señora dándole la mano ahí. Y supe de otras situaciones cuando hizo los primeros estallidos del Popo, donde amigos, hermanos de crecimiento le puso la pistola para quitar el carro al vecino y sacar a su familia. Es que me fue una entrevista que le hicimos y nos decimos, no, mira, con yo me crecí, y cuando sí se puede viajar de mi familia, me voy, y sale mi vecino, me pone la pistola en mano y me baja contra mi familia y me quita el carro y me voy. Predominó la situación y es lo que hablaba Bakunin, y para mí es una realidad,
Por eso dice este Obrador, mientras hay una extrema pobreza, va a seguir predominando la corrupción, porque a cualquiera le van a decir, ¿sabes qué? 10,000 pesos y vota por esto. O sea, el primer enemigo a vencer es la extrema pobreza, para que la gente no tenga que venderse por cualquier miseria. Claro. En otro sentido, quiero hablar también del anarquismo. El anarquismo a lo mejor para muchos es una utopía, es un ideal, pero los hechos han sido los auténticos anarquistas, estamos hablando de los auténticos anarquistas, son los que han pagado con su vida y mínimamente con su libertad sus ideales, ser congruentes. Desgraciadamente, desde un punto de vista personal, creo que son los apóstoles de este martiriólogo, porque siempre son descalificados, desde Magón y todo. O sea, ellos fueron los primeros que sacaron el cohete, antes que Madero, los zapatistas y todo. Ellos ya estaban bajándose a plomazos, con Saravia, con Praxedes, Guerrero, ¿no? Ellos ya estaban, no estaban esperando hasta que Madero diera la orden. Ellos ya estaban metiendo armas desde Texas, y ya estaban los plomazos, los magonistas. Desde siempre, ¿no? Desde los hermanos de Lenin, y el padre de contar hasta la actualidad. O sea, los chavos que ahorita realmente se aceptan como anarquistas, o sea, no están esperando que les den un reconocimiento o que les digan, es un líder, liderazgo, ¿no? Ellos van y se pagan el punto. Y a veces se quedan ahí 4 o 10 años en la calle y ni quién se acuerda. Desgraciadamente, esa ha sido la historia de los anarquistas, y yo no sé si algún día la apliquemos, ¿no? O sea, ni la vamos a ver, seguramente. Sin embargo, yo sí haría la invitación a ir haciendo una reflexión. ¿Qué es el anarquismo? Porque desgraciadamente los que tenemos convicciones anarquistas tenemos que tener espíritu de Salmón. Es imposible casi ser anarquista en un sistema capitalista donde todos somos depredadores de todo. Entonces, para ser congruente, está pero sí canijísimo, ¿no? Pero por lo menos tenemos que tener una actitud de respeto a nuestro contorno, de respeto a todos nuestros compañeros, de aspirar a una horizontalidad. Yo generalmente tengo problemas en todos los lugares donde me integro. ¿Por qué? Porque siempre estoy atentando contra un poder opresor, hasta agresivo, ¿no? Los compañeros no tienen la culpa, porque a veces nosotros los encumbramos, los empoderamos, y cuando menos nos damos cuenta, pues ya se les movió el tapete. Entonces tenemos que hacer un poco de balance ahí, ¿no? Si, espérate, ¿no? O sea, estamos hablando de democracia, y pues, si no, no te me marees tanto, ¿no? O sea, lo hago por el bien de todos los grupos, por mi bien, etc. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una cuestión evolutiva. Precisamente yo tengo esta gorrita de bolchevique, porque considero que todos estos trasques que se ha venido dando el ser humano con los diferentes sistemas a los que ha llegado, el supuesto socialismo en Rusia, etc., son experimentos con los que tenemos que encontrarnos y tropezarnos. Y pues no es así, ¿no? A lo mejor en el papel se ve muy bonito, no recuerdan lo que nos pasó en los 70s, 80s, decíamos sí, es revoluciones, etc., y nos fuimos dando cuenta de que todavía estábamos en pañales en cuanto a conciencia social, que apenas teníamos un mínimo de poder, y luego empezamos a abusar de los que no tenían ese poder. ¿Alguna pregunta en concreto? No, espérame, sí. Entonces, yo podría echar unas apreciaciones y unas exposiciones. Entonces, es una evolución social. Hace 2 o 3 generaciones, en 1953, la mujer no votaba. Entonces, ahorita ya hay diputadas, gobernadoras, etc. Por 1910, yo creo que a la gente le decía democracia, decía la tuya mientras averiguo. O sea, no sabía que era democracia. En 1980 la gente todavía decía, ¿para qué voto va a quedar el PRI? Hoy mínimamente estamos interesados en qué va a pasar con mi voto. Entonces no votar para mí sería un retroceso. O si no, después vamos a decir, oye, no hicieron fraude, pues tú ni siquiera votaste. ¿No? Entonces, ¿de qué estás quejándote si ni siquiera votaste? Lo que sí tenemos que prepararnos es ir cualificando las formas de defender nuestro voto. Eso es lo que tenemos que preparar. Ya sabemos que le van a jugar otra vez al vivo a querernos hacer fraude, ya tenemos que ir viendo qué ha pasado y cómo nos entendemos. En ese sentido, yo creo que sí es un retroceso total no votar. Por último, ya sí, quisiera decir que el anarquismo a lo mejor es una utopía.
Es una utopía que nos mantiene vivos a los que creemos que el ser humano está preparado para poder prescindir de cualquier tipo de gobierno. O sea, el poder es otra cosa, pero el gobierno, el tipo de gobierno al que aspiramos, ya no es el que nos impone. Ya no vamos a necesitar que nos digan no te orines ahí o no tires la basura. Ya lo vamos a tener por conciencia y es lo que tenemos que aspirar a evolucionar. Buenas noches. Tengo unos puntos de vista que son míos y no quiero imponerlos, ¿no? Efectivamente, el anarquismo ha sido difamado desde siempre. Hace unos días escuchaba a alguien que decía que el anarquismo ha sido difamado por gobiernos de derecha y gobiernos de supuesta izquierda o de izquierda. Esa es una. Y claramente a mí me da mucha tristeza que veo a compañeros de los que se llaman intelectuales. En la jornada está Araujo y Adolfo Sánchez Rebolledo, que son de los dos que me acuerdo, que ahí están pegándole a los anarquistas, ¿no? Yo tengo un punto de vista un poco diferente al suyo. Yo sí creo que hay jóvenes muy jóvenes que se reivindican anarquistas y tienen mucho